Bem, não me resta dúvida de que um encontro como esse é muito importante para que os diversos operadores e reguladores da UPAEP possam dizer o que pensam do futuro do setor, enfim, um momento de muita riqueza de informações, de conhecimento e de relacionamento profissional entre todos nós da UPAEP. Quería saber en un minuto tu impresión del foro. Buenísima. Yo creo que ha sido un foro que todos necesitábamos. La elección de título simplemente era muy acertada. Efectivamente, el mundo cambió y quizá no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho en estos años, pero también se han planteado soluciones, sobre todo ayer. Viendo cómo se han adaptado otras empresas, qué decisiones personales han tomado también personas que están dirigiendo ahora mismo empresas exitosas en Portugal. Y yo creo que hoy la gente sí que ha asumido el reto y creo que salen muy motivadas para iniciar el cambio. Bueno, yo he dicho que el foro representa una gran oportunidad para todos los correos y sobre todo para nosotros de los países en desarrollo que recogen aquí información que luego la volcamos en la medida en que esa información, esa tecnología que de aquí llevemos sea adaptable y sea extrapolable. Entonces, todo el nivel de información que recibimos es bienvenida, porque luego es tarea nuestra convertir eso en realidades locales que le den al correo y a través del correo a la gente mejores servicios, ¿verdad? Yo creo que los correos están en el mundo revalorizándose, creo que son elementos muy importantes para la vida de la gente, a los cuales, en el caso por suerte de nuestro país, es uno de ellos, los gobiernos le están dando la trascendencia y le están dando la importancia que tienen, y nosotros creemos que tenemos que estar, digamos, junto con la gente en el aprovechar estos momentos para, bueno, dar un buen servicio y devolverle a la ciudadanía lo que en definitiva es una demanda. Me ha parecido un excelente foro. Considero que se ha combinado muy adecuadamente la experiencia de las empresas que en Portugal han tenido resultados exitosos para presentar los nuevos servicios que pudiera asumir el correo, con la experiencia tanto del regulador como del operador de los correos nuestros. Pienso también que se ha hablado con mucha transparencia, ha sido un intercambio fructífero, todos nos vamos con una idea de la realidad. Y lo que más me ha gustado realmente es que ha sido un debate muy rico y que todos han expresado sus ideas libremente y que han intercambiado con mucha sinceridad unos con los otros, y sobre todo que nosotros seguimos pensando que el servicio postal universal es una obligación que tienen el Estado de cada país, que debemos a través del operador designado garantizarlo, y que eso no lo podemos olvidar. Lo que pasa es que hay que adaptarlo, como decía el foro, a los tiempos, porque el mundo cambió.